En vivo, maestros, ¿cómo están ustedes? Soy Gracias. Manuel Quiles Cruz para todos ustedes. Soy Manuel Quiles Cruz para todos ustedes. Estoy en el sector 13 del Estado de México. Es la parte poniente, norte poniente. Y a invitación de la maestra Lucía Carranco Ramírez, Lucy, entre la confianza que le tenemos también a la profesora, que respetamos y admiramos, me voy a permitir trabajar para ustedes una serie de ideas sobre cuestiones que tienen que ver con eh, la parte reflexiva de la evaluación. Creo que aquí están viendo la presentación y esta parte reflexiva de la evaluación me permitirá hacer un recorrido esta mañana, y está aquí presente también con nosotros la maestra Elide Gutiérrez. Elide Gutiérrez está aquí con nosotros y de una buena vez me voy a permitir presentar a la maestra Elide Gutiérrez. Nada más que aquí la tengo precisamente. Y ella va a trabajar la segunda parte de esta sesión. Ella va a trabajar la parte técnica. La ven muy joven, pero ella empezó a participar conmigo cuando tenía 18 años, cuando ingresó a la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, la famosa Nacional de Educadoras. Ella es educadora de carrera y va a trabajar la parte segunda técnica. Al rato leemos su ficha técnica y le agradezco su presencia, maestra Elide, muy amable. Y la parte que voy a trabajar tiene que ver con una serie de situaciones de reflexión que nos deben llevar a aspectos en los que voy a plantear primero qué pretendemos hacer aquí. ¿Qué se pretende en esta primera parte de la sesión? Vamos a reflexionar sobre las condiciones en que se llega al primer informe de evaluación, que se rendirá de acuerdo a las fechas el próximo 15 de noviembre. Es un informe de este nuevo ciclo escolar. Estamos en 2020-2021. Pretendemos crear una serie de ideas sobre el conocimiento de ser educadora que faciliten crear nuevos ambientes escolares. Igualmente, pretendo analizar a través de la plática que voy a ir presentando una serie de conceptos. Los conceptos son muy importantes para poder tener una idea de la parte reflexiva de la evaluación. Y precisamente es la práctica reflexiva un concepto central, el conocimiento de sí mismo, la educación armónica, la excelencia educativa. Todos esos conceptos los debo de tomar en cuenta para hacer cualquier proceso de evaluación, sobre todo en las condiciones en que hemos estado trabajando ya casi 8 meses. Ya 8 meses que se fueron muy rápido. Pretendemos crear elementos que permitan a las educadoras realizar una evaluación cualitativa con base en rasgos diversos. Pero esta parte, bueno, pues cada quien la va a plantear. Y yo hago siempre una serie de reflexiones con los maestros del país y precisamente hace algunos días escribí que llevaba yo ya 7 meses de cuidados personales. ¿Por qué? Porque hasta la manera en que tengo que referirme a la pandemia tiene que ver con mi estado mental y con mi estado emocional. Yo siempre fui de la idea de que a partir del día 20 de marzo debíamos haber tomado un proceso de educación más que de estar atento a los contenidos que tenían que cubrir nuestros alumnos.
no era lo más importante el contenido. Para mí no era lo más importante el contenido, porque ya se ha dicho mucho que nos agarró mal parados, que nos agarró descuidados, que nadie estaba preparado. Eso ya lo sabemos. Pero lo que requiero reflexionar es que desde mi punto de vista, desde el primer día debió haberse manejado un proceso educativo real, no darle la importancia total a los contenidos, porque este aspecto de los contenidos debieron haberlo hecho en la segunda reunión de Consejo Técnico del 15 de noviembre de 2019, ya bajo el rubro de Nueva Escuela Mexicana. Debieron haber elaborado esas reflexiones sobre los contenidos. ¿Por qué? Porque esa reunión del 15 de noviembre de 2019, la segunda técnica, pretendió hablar supuestamente del perfil de egreso. Pero ¿de qué perfil de egreso íbamos a hablar si la Nueva Escuela Mexicana hasta este momento sigue trabajando con dos programaciones que no le son propias? No le son propias de un modelo que pretendió y que creó muchas expectativas. Estamos trabajando con el programa 2011, en general estoy hablando, y los aprendizajes clave, aunque para las educadoras hay un libro de la educadora 2018, ¿sí? Pero también en algunos estados de la República se han dado ajustes técnicos mínimos a los contenidos. Entonces hemos tenido un recorrido difícil, pero no por difícil e imposible de realizar y ajustar, porque finalmente ustedes, las educadoras, son las que salvan la situación. Hemos y sabemos que cada uno de nosotros ha colocado en algún espacio de nuestro hogar el salón de actividades, el aula técnica, y hacemos uso, como lo estamos haciendo uso ahorita de Zoom, para poder transmitir. Por eso, esa parte técnica que debió haber sido primero educativa, desde mi punto de vista, llega, ya estamos casi en el mes 8 y vamos a rendir un informe, y ya estando en el mes 8, una maestra destacada, sin menospreciar a nadie de quienes están aquí en la sala, Nayarit, la maestra Yadira Ojeda, escribió hace un poquito más de una semana. Lo leo textual. Son momentos difíciles para todos. Los maestros debemos valorar el gran esfuerzo de muchos padres de familia que hacen sacrificios por dar continuidad a los aprendizajes de sus hijos. Es cierto que algunos no han podido dar esa continuidad por carencias económicas, contextuales, aunque quieren, no pueden. Pues esta es precisamente una de las realidades que estamos enfrentando. Tenemos padres de familia que aunque quieren, no lo pueden hacer. Y no lo pueden hacer porque pues, no tienen los recursos simplemente, y primero siempre será comer. Y esta parte es lo que hay que reflexionar. Los diferentes contextos en los que nos estamos desenvolviendo y en los que se están ustedes desempeñando, porque de alguna manera tenemos que hacer grandes esfuerzos, como las educadoras que trabajan en comunidades. Hay educadoras que trabajan en comunidades, por ejemplo, hay muchas que trabajan en CONAFE, en el Consejo Nacional de Fomento de Educación, y que pasan también dificultades muy grandes. Los que estamos cerca o en las grandes ciudades no tenemos estos problemas, no tenemos esos problemas quienes estamos cerca o en las grandes ciudades. Podemos ir inventando, pero sin embargo también queda claro la maestra Yadira Ojeda. Hay quienes quieren, pero no lo pueden hacer, y lo que se ha venido dando, que venimos observando, lo que observo yo al menos es que la estrategia inicial de la SEP, desde en cuanto a sana distancia, se cuadró a revisar contenidos cuando la prioridad pudo haber sido educar. ¿Por qué?
porque la educadora, yo sigo sosteniendo que la educadora es el único actor educativo del sistema educativo nacional que educa realmente. Que la educadora sí impacta en los padres de familia, que la educadora puede hacer todavía el ejercicio de educar, que es diferente al ejercicio de informar. Y si ya lo hemos visto esto a través de los 8 meses de cuidados y protección, ahora el secretario de Educación Pública ha comentado en el acuerdo nuevo, en el 291, ha comentado que no todas las niñas, niños y adolescentes tienen las mismas condiciones para mantener el aprendizaje. Bueno, esta parte lo sabemos y lo conocemos, que hay una individualidad, que cada uno de nuestros alumnos tiene características específicas y todos aprenden igual ni al mismo ritmo. Es decir, que algunos tienen una serie de condiciones particulares que no les permite avanzar, otros tienen esa serie diferente de condiciones particulares que sí les permite avanzar. Cada quien va aprendiendo a su ritmo. Nosotros mismos como profesores, a veces, porque ha sucedido, utilizamos sin saberlo esa figura del sujeto pedagógico porque estamos aprendiendo. Las educadoras aprenden junto a sus niños y las educadoras no pierden capacidad de asombro. Así es que ese ritmo que cada uno de nuestros niños tiene es el mismo ritmo que nosotros debemos ir observando, porque lo dice hoy el secretario, lo menciona ayer mismo, y el maestro, la educadora, debe de considerar entonces la situación específica que cada uno de nuestros alumnos tiene o en la que están para poder realizar el ejercicio de evaluación. Y el ejercicio de evaluación es un ejercicio que como planeación primero se piensa y después se escribe. No puedo hacer un ejercicio de evaluación si no lo he pensado y lo he escrito. Les han dado orientaciones pedagógicas, porque las orientaciones pedagógicas, este documento que se elaboró recientemente y que se pretende sea difundido en todo el país, sabemos cómo llegan los documentos y en qué tiempo llegan documentos que se generan. Algunos llegan muy tarde, pero de cualquier manera sirva esta transmisión que estamos haciendo para todo el país para poder observar las condiciones en las que estamos también. Dice la maestra Yadira Ojeda desde Nayarit, dice ella, los maestros debemos ser empáticos con la situación de estas familias, pero también reconozco que existe otro grupo de alumnos y padres que pueden, pero no quieren. Y simplemente se les da la gana de ver la televisión. Yo tomo las palabras textuales, ¿sí? De hacer actividades, leer mensajes, o bueno, leen mensajes en WhatsApp y hacen caso omiso. En conclusión, no tienen interés. Y estas reflexiones que hace la maestra Yadira Ojeda nos llevan a reflexionar precisamente, perdonen la redundancia, sobre aspectos de práctica reflexiva. La práctica reflexiva es un ejercicio necesario para sentirse educadora. Si no hacen este ejercicio, seguro que lo han hecho, pero que no se percatan de que lo han hecho. Y ese sí es un problema. Necesitamos, precisamente en efectos de metacognición, necesito percatarme de lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. ¿Por qué estoy haciendo esta transmisión desde el sector 13 de educación preescolar, desde la zona 13 de educación preescolar en el Estado de México? ¿Por qué? Porque hay una preocupación de la autoridad educativa en la zona escolar. La maestra Lucía Carranco Ramírez
reflexiona conmigo toda una serie de aspectos en una plática que tuvimos. Tengo el gusto de conocer a la profesora porque he estado en otros espacios educativos compartiendo con ella y reflexionando, le dije, ¿y por qué? Bueno, los dos tomamos la idea de por qué no hacíamos un ejercicio con las educadoras para plantear algunos aspectos tanto de práctica reflexiva como de situaciones que pudieran tomarse con mayor importancia y que tendrían que ver con aspectos que se generaran desde el ser educadora, desde cómo ser educadora es importante y cómo el ser educadora me permite, primero que nada, sentirme educadora. Y el primer elemento de la práctica reflexiva, por lo menos yo selecciono estos cuatro elementos que están aquí y estos cuatro elementos que están aquí presentes, que yo los selecciono para hablar de la práctica reflexiva, me tienen que llevar a aspectos en los que yo me sienta educadora. ¿Por qué? Porque yo creo que está sucediendo un problema. Siento que hay tres problemas. Un problema es de práctica docente. Ese problema de práctica docente sí lo puedo resolver. Hay un problema de identidad profesional, también ese lo puedo resolver. Y hay un problema de identidad sindical. Ese yo no lo puedo resolver porque no es mi ámbito es técnico. Y al ser mi ámbito un ámbito técnico, voy con la idea de la práctica reflexiva y coloco primero mi mente abierta. Es decir, me coloco en disposición de ser criticado, de recibir críticas. ¿Por qué? Porque me atrevo. Comprar mis zapatos. Ok, pero esos tenis zapatos están padrísimos, ¿eh? Esos. Ya no, si me permiten, no voy a dejar ya entrar a ninguna persona, por favor. ¿Sí? Aunque estuvieran padres los tenis. ¿Sí? Que además es un buen mensaje también el que estaba dando, ¿eh? Pero lo escuchamos. Mantener la mente abierta. Es decir, yo estoy haciendo el ejercicio, las dificultades, porque yo estoy controlando también el acceso, estoy controlando la sesión y obviamente que puede uno ser criticado, tengo que abrirme y estar dispuesto a recibir críticas. Pero eso es muy difícil en nosotros los educadores o los que nos sentimos educadores. ¿Por qué? Porque inicialmente nos resistimos a ser criticados, pero debo de mantenerme abierto. Pueden criticar la actividad, pero criticarla no siempre es malo. O sea, yo tengo que observar que la crítica también tiene una parte constructiva y que esta parte constructiva de la zona escolar 13 es muy importante, porque cuando menos están reuniendo a las educadoras para escuchar una serie de discursos, dos cuando menos que les van a servir mucho. Hay que sentarse y escuchar, decían. Hoy me hablan de diversos tipos de aprendizaje situacional, me hablan de trabajo de equipo cooperativo, colaborativo, pero yo sigo insistiendo que en estos momentos lo que le hace falta a muchos maestros es escuchar discursos pedagógicos. Muchos no han escuchado discursos pedagógicos porque sin ningún ánimo de molestar no pasaron por la normal. Y eso también es una limitación en el ejercicio de la práctica. Se requiere de la experiencia que da la práctica también. Por eso sentarse y escuchar, poner atención, es importante.
¿Por qué? Porque ustedes, las educadoras, le dicen a sus alumnos, hey, pongan atención. Pero nunca los explicamos a nuestros niños qué es poner atención. Nunca les decimos a nuestros niños por qué hay que poner atención. Y nunca les decimos a nuestros alumnos cómo construye la atención en nosotros. ¿Sí? Yo acabo de dar un curso hace 2 meses sobre enseñanza a mis niños de su sistema nervioso. ¿Por qué es importante para mí? Porque si alcanzo a entender por qué tengo que cuidar mi sistema nervioso, puedo hacer muchas acciones positivas. ¿Por qué? Porque necesito reconocer cuándo se altera también mi sistema nervioso. Por eso la atención, a partir de ese curso, les enseñamos a los niños que el que atiende aprende, que el que aprende conoce, que el que conoce sabe, que el que sabe puede, que el que puede es capaz y que el que es capaz, lo logra todo. Así de sencillito con los niños de preescolar. Por eso, antes de solicitarle que ponga atención, tengo que explicarle también, paralelamente, qué es poner atención y cuál es el beneficio que le va a traer a mi alumno poner atención. ¿Por qué? Porque ustedes que están transmitiendo también a través de una plataforma o a través del celular, ¿sí? Sea Zoom, sea Meet o lo que sea, le dicen a sus alumnos, pongan atención, por favor, ¿sí? Pero nunca damos por qué el que atiende aprende y el que aprende conoce. El que conoce sabe y el que sabe puede. El que puede es capaz y el que es capaz lo logra todo. Y ahí está la base, en saber escuchar, en sentarse y escuchar, tan sencillo como lo hacen actualmente millones de personas que han tenido problemas consigo mismos y que están en los grupos de autoayuda alrededor de todo el mundo. Estos son principios que se utilizan, pero que no nacen ahí, en esos grupos, sino que son tomados de la práctica reflexiva. Y al ser tomados desde la práctica reflexiva, estos elementos nos sirven. Tengo que ser responsable y honesto. ¿Sí? Responsable y honesto, primero, conmigo mismo. Ese es el problema, que ser responsable y honesto conmigo mismo es una de las grandes dificultades con nuestra labor profesional y con el quehacer diario ante nuestros alumnos. Y lo tengo que lograr. Decir la verdad, siempre la verdad, porque la verdad lo que va a hacer es darme libertad. Y tengo que ejecutar y practicar esa libertad para que yo pueda colocarme en un sentido de disposición para el ejercicio de la práctica reflexiva. Y voy hacia la evaluación, pero voy hacia la evaluación y entonces reflexiono con la educadora. Toda aquella profesora que se precie de trabajar en educación preescolar debe de sentirse educadora. El problema es que se sienten docentes, ¿sí? O sea, todos, la docente y la educadora, ¿dónde queda? Entonces, cuando yo empiezo a observar que no se sienten educadoras, si el estar laborando en educación preescolar y no sentirse educadora, entonces no tendría nada que hacer en el nivel. Lo primero que hay que hacer es sentirse educadora. Dicen que para ser educadora hay que parecerlo también. Y para ser educadora no nada más hay que parecerlo, hay que sentirse. O sea, tengo que sentirme maestro. Si no me siento maestro, no tengo nada que hacer. ¿Sí? Que porque sea mi trabajo, pues sí, pero necesito sentirme maestro para tener la experiencia seductora, ¿sí? En buen tono, de impactar en mi alumnado. Y tengo que estar impactando de manera constante.
Por eso el conocimiento de sí misma como educadora es fundamental para evaluar. Si no se conocen a sí mismos, es muy difícil que puedan hacer un buen ejercicio de evaluación. Por eso esto es importante, conocerse a sí mismo como educadora, es fundamental para poder evaluar y es necesario para poder reflexionar sobre las características que a mi juicio, todo esto son mis puntos de vista. Yo no voy a venir aquí a decirles que como dice fulano de tal o como dice sutano. La experiencia nos da esta posibilidad de ser creativos y de ser innovadores, de mostrar nuestro genio o nuestra brillantez desde la práctica reflexiva para la acción educativa. Entonces hay cosas sobre las que yo voy a colocar aquí en las láminas que seguramente ustedes también han reflexionado, porque necesitamos nosotros avanzar en esto que tenemos que forjar como educadoras en pandemia. ¿Por qué? Porque también yo lo he tratado de irlo forjando, porque primero lo hago conmigo para poder proponérselo a otras personas. Y hay cosas que son difíciles. Lo primero es mantener nuestra salud. Eso es lo primero, ya lo dijo la maestra Lucy. La maestra Lucy en sus palabras de entrada, en sus palabras de bienvenida, en el saludo que nos da la autoridad educativa de la zona 13, ella nos habla de la salud. Ella nos pide también el cuidado de la salud. Hay que cuidarnos, pero también hay que cuidar a quienes tenemos cerca de nosotros, ¿sí? O sea, cerca de la educadora, cerca del profesor. Ahorita estoy hablando para educadoras, cerca del profesor. No nada más mi salud, sino la salud de quienes me rodean. La generación de la paz, ¿sí? Es decir, yo voy a generar paz en mí mismo, pero ¿cómo lo hago? Si la paz tiene que ver con un estado de goce humano que no está exento de problemas, pero no estando exento de problemas me permite resolverlos mejor. La parte de la evaluación es un problema para la educadora ahorita. Y no nada más es un problema para la educadora, es un problema que se nos está planteando en términos de educación a nivel nacional. Por eso la generación de la paz como un estado de goce humano que no estando exento de problemas me permite resolverlos mejor. ¿Cómo llego a ella? Los problemas me van enseñando. En la propia vida, en la manifestación de la vida, los problemas me van enseñando y estos problemas también me van llevando a un estado de reflexión. Es decir, esa parte de que yo como educadora me tengo que hablar a mí mismo. Hablarse a sí mismo, ustedes les enseñan a sus niños. Hay un aprendizaje esperado que tiene que ver con el conocimiento de sí mismo. Entonces, si ustedes hacen esa práctica con los niños, lo primero que tienen que hacerlo es con ustedes. Antes de que cualquier cosa la hagamos con cualquier sujeto educativo, la tengo que hacer conmigo. Y llegar a generar un estado de paz como un estado de goce humano implica hablarse a sí mismo de manera constante. Diario hay que estarse hablando. Diario hay que incursionar en la parte del saber, en la parte del conocimiento, primero en la parte del conocimiento y después en la parte del saber. ¿Sí? Muchos conocen, pero no saben. ¿Sí? Hay quienes tienen grados, pero no saben. O sea, nos damos cuenta cuando platicamos con esas personas. ¿Sí? Y el saber es como la palabra mágica. El conocimiento, el saber, la creatividad, la innovación, el genio, la brillantez. 6 conceptos básicos que deben de estar en la educadora y que le permiten también generar paz como un estado de goce humano en el que me doy cuenta que no estoy exento de problemas, pero también en el que me percato que puedo resolver mejor esos problemas. El amor por la vida y por quienes me rodean. Si hablo del cuidado de la salud, el mío y el de quienes me rodean, también
el amor por la vida y por quienes me rodean, pero también el amor por el alumnado y por los padres de familia. ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos a ellos. O sea, ellos no se deben a nosotros nos debemos a ellos. La práctica profesional en educación implica que debo de tener alumnos y que teniendo un alumno, entonces hago escuela. Y teniendo un alumno, hago escuela y también surge el cariño y el amor por nuestros estudiantes, porque ustedes no me pueden dejar mentir que ustedes quieren a sus estudiantes también, ¿sí? Y que llegamos a recordar a nuestros estudiantes como cuando la educadora ya con años de experiencia es visitada por aquel ahora joven, en aquellos tiempos niño de educación preescolar, pero que pasaba por el jardín y que decidió entrar para saludar a su educadora. Y eso es lo que le va dando fuerza a la tarea de la educadora. Por eso, esta parte de poderme ligar con mis estudiantes en un sentido de afecto positivo, Y me recuerda, por ejemplo, como Alejandro, cuando su padre Filipo decide que Alejandro de Macedonia, Alejandro el Grande de Macedonia, debe de estudiar con Aristóteles. Imagínense tener un maestro como Aristóteles, donde Filipo hace una universidad con un alumno y con un maestro. El alumno es Alejandro y el maestro es Aristóteles. Y aquel niño de 12 años, arrogante, dijéramos hoy como el junior político, llega a las manos de Aristóteles y Aristóteles tiene la capacidad, grande maestro, alumno de Platón, de moldearlo, ¿sí? Lo hace dúctil y le enseña, la desarrolla en Alejandro. Y Alejandro se muestra después como el gran guerrero que se conoce en la historia hasta llegar a conquistar el mundo de su tiempo, ¿sí? Hasta la India. Pero todo, si echáramos una revisada a la forma en que Alejandro se comportaba, entonces podríamos observar qué tan importante es tener un buen maestro. ¿Por qué? Porque nosotros como maestros, como educadoras, somos el resultado de nuestros padres y de nuestros maestros. Y eso es lo que tenemos que estar reflexionando en estos momentos, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque si yo leí un comunicado en el que lo leí hace 3 días y preguntaba yo con insistencia que lo más importante eran los conocimientos, la evaluación del contenido. Y yo dije, no, desde mi punto de vista, no es lo más importante ahorita. No se puede evaluar igual, no es la misma escuela. No estamos hablando de lo mismo. Nos vamos adaptando, sí, pero no estamos hablando de lo mismo. De eso podríamos hablar en otro aspecto. Tengo que generar entre mis características que yo como Manuel Quiles forjé y que le propongo a la educadora forjar, tengo que generar seguridad, cuidado y protección. Lo tengo que generar, sobre todo trabajando así. Es decir, no tengo cerca a los niños, pero debo de tener también la orientación de su cuidado personal. Todos los maestros hemos orientado a nuestros alumnos en que hay que cuidarnos, en que hay que protegernos y en que hay que asegurarnos. Cuando estamos en la institución físicamente, la educadora como el maestro, otorgamos nuestra seguridad, nuestro cuidado y nuestra protección a nuestros alumnos, porque también otorgamos la transmisión del conocimiento, aunque no les agrade a muchos hablar de transmisión del conocimiento, eso es cierto. También generamos en ellos la actividad intelectual, porque todas las educadoras generan actividad intelectual entre sus estudiantes y todos, aún sin pretenderlo, pero debería de ser una consigna, debemos mostrarnos como ejemplos de superación personal y profesional con nuestro alumnado. Por eso,
junto al respeto a su integridad física, psicológica y social, debemos de colocar una disciplina acorde a la edad de nuestros niños y respetar su dignidad como los valores superiores. Pero dentro de todo este discurso, colocar la alegría como un punto de partida para la labor personal y educativa. ¿Por qué? Porque el buen humor es lo que me permite sobrevivir. Nadie reflexiona muchas veces sobre estar contento, estar alegre, buscar la felicidad, estar de buen humor. ¿Sí? Hay gente que amanece peleada con ella misma, que así como despierta ya está peleando con él mismo. Entonces lo que tengo que generar, lo que tengo que ir forjando son condiciones de alegría como un punto de partida para que yo pueda iniciar la labor personal y en educación. Es como hoy, yo no tengo ninguna obligación de abrir una escuela, de recibir alumnos, que ahorita recibimos alumnos en la sala Zoom, por ejemplo, pero la alegría de poder platicar para educadoras y para maestros, de que nos están viendo, nada más la he dejado la transmisión en un grupo, en mi muro, hay 21 personas viéndonos, hace rato había 36, pero si multiplicaran la transmisión, seguro que nos verían muchísima gente. Por eso también debo de considerar a la felicidad como un estado no definitivo en mi vida, pero que debo aprovechar los destellos de luz que me da. La felicidad no es un estado definitivo, pero tengo que irlo buscando. Tengo que encontrar los elementos que me permitan ser felices. Y el primero es estar ahorita en esta sala Zoom. Este es un motivo de felicidad. Al rato que se acabe la transmisión, tendré que buscar otro motivo de felicidad para poder mantener el sentido de la felicidad a lo largo de mi propia vida. Y así lo tengo que ver con las educadoras también. Las educadoras deben de estar buscando el sentido, a poder apropiarse de esos destellos de luz que les hagan sentir felices, como un estado que no es definitivo en la vida, pero que me permite aprovechar esos destellos de luz, de inteligencia que me dan ustedes, que me dan mis alumnos, que me da mi familia, que me dan mis apoyos técnicos, todos esos destellos que tiene la gente, que tienen que ver con su genio y con su brillantez. Por eso, otra característica que debe de formar la educadora, en mi juicio, en estos tiempos de pandemia, es buscar incesantemente la felicidad. ¿Por qué? Porque si no la estoy buscando, como yo decía, termina esta sesión y tengo que buscar otro elemento que me haga feliz. ¿Para qué? Porque al término de esta sesión, yo reconoceré y agradeceré, como lo estoy haciendo desde este momento, a la maestra Lucía Carranco y a ustedes por haberme escuchado. Y ese reconocimiento y ese agradecimiento que yo tengo que hacer con mis alumnos y con mis padres de familia ahorita en estas condiciones en las que estamos trabajando, va a ser mi fuente para ser feliz. Por eso tengo que saber distinguir dónde está la fuente de la felicidad de la que tanto me han hablado. Y esa fuente de la felicidad de la que tanto me hablan está en mí mismo. Está en mí mismo. No puede estar en alguien más, aunque tenga que buscar otro motivo que me permita hacerlo desde mi persona y generar desde mi persona esa condición. Por eso tengo que reconocer, si reconocer y agradecer es una fuente de felicidad, tengo que reconocer el valor inconmensurable de la dicha por vivir y de la dicha de vivir. ¿Por qué? ¿Por qué de la dicha de vivir y por vivir? Porque hoy no es cualquier día. Hoy no es cualquier día. Este día 9 de noviembre tenemos una reunión con educadoras ahorita de una zona escolar y eso ya lo hace diferente. O sea, ya está aquí la maestra Elide, nos hace totalmente diferentes porque si no tuviéramos la pasión por el trabajo, no estaríamos aquí definitivamente. No hubiéramos aceptado la invitación.
pero hoy es un día diferente y entonces tengo que señalarle a mis estudiantes también que hoy es un día diferente, niños. Hoy es el mejor día. Por eso también tengo que ir buscando y generando, fortaleciendo y forjando estos aspectos, porque hoy no siendo cualquier día, es el mejor día porque he amanecido también y porque estoy trabajando y haciendo lo que me gusta. ¿Por qué? Porque veo el trabajo con gusto, veo el trabajo como gusto, como felicidad, como alegría, y cuando algo nos gusta, no nos pesa hacerlo. Al contrario, nos divertimos, estamos bien con nosotros mismos, lo cual nos permite estar bien con las otras personas. Y tengo que forjar también en mí, darle valor a la acción educativa que le permita a cada maestro, primero a mí, primero a cada uno de nosotros, educar a mis estudiantes. ¿Por qué? Porque si yo lo quisiera hacer como maestro de primaria, es más, si yo quisiera formar nada más, los padres de familia se me enfrentarían, a menos que estuvieran en otra actitud. Pero la educadora sigue educando. Yo sostengo que la educadora, y lo vuelvo a decir por enésima vez, sigue educando y es la única que puede educar a sus niños. Por eso, por salud mental, tengo que colocar límites también. De esto también les va a comentar algo la maestra Lide, porque me empecé a dar cuenta que mi trabajo a distancia no tenía horario, ¿eh? Y entonces dije, no, debe de haber un horario. Porque si no, entonces olvido mi condición humana. Y no me tengo que desplazar hoy, pero no me olvido de mi persona. O sea, no me tengo que desplazar, pero no me olvido de mi persona. O sea, cuido mi persona, ¿sí? Y cuido físicamente y me cuido interiormente. No me tengo que levantar 2 horas antes de estar en la escuela, pero lo estoy haciendo desde casa y tengo que presentarme bien también con mi alumnado. Y esta parte es interesante porque no olvido mis horarios y no olvido la organización en el trabajo. De esta forma, yo voy observando entonces cómo me siento como educadora y cómo me siento como persona. Cómo me siento como educadora, cómo me siento como persona. En la sana distancia estuve 40 días, bueno, sigue estando. Luego vino la nueva normalidad. Luego el Aprende en Casa 2. Primero pensé, dije, no, pues si China estaba levantando o había anunciado que iba a levantar su cuarentena el 8 de abril, yo hacía mis cuentas y decía, no, pues ya pasaban 40 días. Si China estuvo 3 meses, enero, febrero, marzo y unos días de abril, y nosotros habíamos empezado el 20 de marzo, abril, mayo, junio, decía yo el 8 de julio ya estamos listos. Pero pasaron los 40 días y llegamos a 100 días y no. Pero desde los primeros días las educadoras sacaron lo mejor para poder avanzar como puedan, porque cada quien buscó sus alternativas. Y después llegamos a Aprende en Casa con el anuncio que hizo el gobierno de la contratación de las televisoras para generar aspectos de contenido. Un gran negocio, por supuesto, porque le debieron haber pagado bien a las televisoras. Pero ingratas como siempre, después una televisora se lanza en una campaña para regresar a la escuela. Pero entonces, la estrategia que ha aplicado el gobierno de la República y el secretario de Educación me puede gustar o no me puede gustar. Pero al final de cuentas, tengo que reconocer que esa estrategia es una estrategia de política educativa. Y que siendo una estrategia de política educativa, me empiezan a decir, porque esto es lo que me han venido diciendo y está en
en el informativo en el 291, que dieron a conocer ayer, que regresamos hasta que haya semáforo epidemiológico verde, que tenemos que evitar el riesgo de contagios en los alumnos, en todos los actores educativos, y que 2020-2021 lo iniciamos a distancia. Algunos sí lo han hecho con verdadera distancia, ¿eh? Conozco maestros en la República Mexicana que han generado cuadernillos y van y les entregan el cuadernillo a sus niños, el cuadernillo de actividades con el que tienen que trabajar. Ese es un trabajo colosal, ¿eh? Es un trabajo colosal. Los que hemos hecho cuadernillos de trabajo, y aquí está la maestra Elide. La maestra Elide, no sé cuántos años tenía cuando empezó a hacer cuadernillos de trabajo conmigo. Elide, ¿cuántos años tenía, maestra? 18 ha de Estoy haber tenido, ¿no? pensando, sí, yo creo que sí, 17, 18. Ella tenía 17 antes de iniciarse en sus estudios como educadora. Yo ya la había invitado a trabajar porque la había descubierto en otras actividades educativas y dije, no, esta es muy valiosa, esta persona es muy valiosa y la van a escuchar lo valioso que es ella. Entonces, quienes hemos hecho cuadernillos, porque a la maestra Elide le tocó hacer el enlázate, ¿verdad? El enlázate le tocó hacer. Entonces, iniciamos a distancia 2020-2021 y hay maestros que sí lo han hecho y que van en sus comunidades, van a sus comunidades y llevan los cuadernillos a sus alumnos. Esos maestros, mi respeto, ¿eh? No porque los que estamos aquí en la sala no hagamos otro tipo de actividades, hacemos diferentes actividades, ¿sí? Pero así como dice el secretario de Educación Pública, que hay que reforzar el vínculo con los estudiantes, ese vínculo estudiante, maestra, padre, familia, ¿sí? Que le permita dar sentido a la vida de los niños y de las niñas y de los adolescentes, como ahora nos hacen decir. Mantenerlos activos intelectualmente, porque la educadora mantiene activo, yo sostengo que siempre mantiene activo intelectualmente a sus alumnos, y la interacción con padres de familia también. Y esos aspectos que están considerando en los informativos son aspectos que a mí me obligan a darle sentido laboral y personal a mi vida. O le tengo que dar sentido a mi vida desde lo personal y desde lo laboral. ¿Por qué? Porque le tengo que dar 4 sentidos a mi vida. Uno es el de pertenencia. Uno porque son mis alumnos, es mi supervisora, es mi directora, son mis papitos, son mis mamacitas, son mis madres de familia, como hablan las educadoras. Y ese mis posesivo solamente se da. Ese mis posesivo se da cuando hay respeto y cuando hay trabajo. Ese es el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia se basa en el respeto y en el trabajo. Yo les muestro mi respeto y mi trabajo a la zona 13, a la maestra Lucy, que no es la primera vez que se lo muestro, y me siento parte de la zona, sin ser un miembro activo de la zona. Pero tengo que sentirme de la zona escolar 13. El sentido de comunicación. ¿Cómo hablamos? Hablamos abiertamente, sinceramente, no cínicamente, sinceramente. Sí, y sinceramente, el sentido de comunicación debe de estar cerca, ¿no? Por esos motivos, digo lo que me agrada y digo lo que me molesta también. Pero tengo que ser abierto y hacerlo sincero. Ese elemento de comunicación que hoy está más vigente que nunca, porque la misma autoridad educativa puede decir que la evaluación puede tener una base sustentada en el sentido de comunicación y en el sentido de cohesión.
Es decir, estos sentidos que no son nuevos, pero que utiliza la Secretaría de Educación Pública para decirle a los maestros que el sentido de comunicación con los padres de familia debe de elaborarse y debe de orientarse también a un sentido de la evaluación y el sentido de cohesión. Lo que me permite ver es qué tan cerca o qué tan lejos he estado de mis alumnos, como qué tan cerca o qué tan lejos he estado de mi familia, como qué tan cerca o qué tan lejos he estado de mis amistades o de mis compañeros. ¿Eh? ¿Por qué? Porque con algunos no me he comunicado. O sea, y no hablo de mis alumnos, porque yo con mis alumnos busco comunicarme con todos. Pero de compañeros o de amistades, con algunos no me he comunicado en los 8 meses. Es más, ni siquiera sé cómo está su salud. Entonces, ¿por qué? Porque algo está pasando en mí. Algo está pasando en mí y no me he percatado. Y de esto ya se están encargando los estudiosos de la salud. Algo pasa en nosotros que no nos hemos percatado, pero que por vía de mientras yo tengo que reforzar, decía yo hace rato, tengo que reforzar y forjar las características mías como educadora en esta pandemia. Y en esta pandemia tengo que reforzar la cohesión. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estoy? Primero de mis alumnos y de mis padres de familia. Y tengo que definir el sentido de la familia. Y el sentido de la familia hoy es ese conjunto de personas que hemos pasado esta vida ya de 8 meses bajo el mismo techo sin generarnos enfermedades neuróticas. Y si yo siento que se puede generar la enfermedad neurótica, ayudo, ¿sí? O alguien decía, o me retiro. Pero hay que tener bien claro que no generemos enfermedades neuróticas. Por eso, cuando vamos a llegar a plantear cómo van tus alumnos o cómo vas tú, de agosto a septiembre, de septiembre a octubre, de octubre a noviembre, ¿sí? Yo lo hago nada más para efectos de ilustración. Pero regreso a lo que dice la maestra Yadira Ojeda desde Nayarit. Tendremos que seguir simulando que todo marcha bien y que hemos dado continuidad a los aprendizajes de todos los alumnos. Tendremos que seguir haciendo eso. ¿Qué hacer con ese grupo de alumnos y padres que pueden y no quieren porque saben que el sistema siempre es benévolo y más bajo condiciones de pandemia? ¿Es el 6 la salvación para ellos? ¿Dónde quedan los aprendizajes? Y estas reflexiones nos llevan a muchas cosas, ¿eh? A veces pienso que se deberían de quitar los numéricos y que nada más señalar si es aprobado o no es aprobado. A veces siento, como me sucedía en la secundaria, porque yo trabajé en secundaria un buen número de años y creo que todavía lo siguen haciendo, que hay directores o subdirectores que le dicen a sus maestros, pues póngales un trabajito por ahí para que pasen, para que tengamos el mínimo de reprobación. Esas son prácticas que se hacen, que no son las mejores, tampoco. Pero para que no se trate de reprobar a través de un numérico, los estilos tendrían que cambiar también y tendríamos que ir, sobre todo, primero que nada, a nosotros mismos nuevamente. Y a nosotros mismos para llegar a observar a la armonía como un concepto central en educación, porque me hablan de educación armónica en el tercero constitucional. Entonces yo tengo que ver a qué se refiere la educación armónica, y si no me lo dice el tercero constitucional, indago y descubro los conceptos del concepto.
Así, descubro 5 conceptos del concepto: confraternidad, unión, comunicación, el trabajo de conjunto, la voluntad para hacer ese trabajo. Y cuando yo descubro la armonía, entonces puedo entender que la armonía va hacia el verdadero amor en la educación. ¿Por qué? Porque la armonía es un concepto que, teniendo 5 conceptos: confraternidad, unión, comunicación, trabajo de conjunto y voluntad para hacer ese trabajo, me permite expresar la buena voluntad. Cuando yo trabajo en conjunto y entonces encuentro que hay dificultades, vean que no estoy diciendo en equipo, vean que no estoy diciendo colaborativo. Cuando yo trabajo en conjunto y encuentro dificultades, resolviendo esas dificultades a través del diálogo, llego al 6º concepto. Y el 6º concepto se llama amor. Ese es el amor. El amor es el resultado que se genera de una problemática, pero que viene acompañada de la confraternidad, sentirnos hermanos los que estamos en esta aula, ¿sí? Tener unión, tener comunicación, el trabajo de conjunto y la voluntad para poder hacer este trabajo de conjunto, que me lleve entonces al 6º concepto, que es el amor. Y que yo pueda ver también lo que dice el articulado de la Constitución en el 3º constitucional, que yo pueda ver a la excelencia como el concepto clave en educación. Es decir, yo no quiero ser excelente a costa de los demás, sino serlo mejor conmigo mismo o conmigo misma. O también lo puedo ser por antonomasia. Es decir, por antonomasia tendríamos que explicarlo de otra forma, y este concepto está directamente ligado al pensamiento crítico, porque me vuelve a colocar que en los procesos de planeación y de evaluación, para poder hacerlos, primero tengo que pensarlos y después tengo que escribirlos. Y esta sería una idea para poder llegar a la parte técnica. Primero hicimos esta parte reflexiva. Les agradezco. A mí me pueden encontrar en Facebook, Manuel Quiles Cruz. En Facebook también en el grupo Nueva Escuela Mexicana. En YouTube en Nueva Escuela Mexicana. En YouTube en temas de política educativa. Aquí está mi celular. Y les invito a que se suscriban a mis canales de YouTube. Y les agradezco mucho el que me hayan permitido participar. Las preguntas vendrán después de la participación de la maestra Elide. Muchas gracias, muy amables.